¿Qué queremos? ¿Que nuestras niñas y nuestros niños y nuestros jóvenes tengan una educación para que los puedan controlar, para la sumisión, para la mediocridad? No. ¿O queremos una educación de calidad integral para la vida libre? No solo la libertad individual, la libertad del país pasa por una educación de calidad. Y lo que han hecho, lo vamos a pagar, lo vamos a pagar todo, lo van a pagar los niños, las niñas, los jóvenes, las familias, lo vamos a pagar todos. Hoy es propaganda. Hoy la historia que está en los libros es propaganda, no es una historia que busca realmente conocer datos y aprender a razonar. Después de haber avanzado en escuelas de tiempo completo, hoy no tenemos escuelas de tiempo completo. Después de haber avanzado en planes, programas y modelos educativos de avanzada para el siglo XXI, hoy tenemos un retroceso brutal. Depende de ustedes, el futuro de sus hijos. Familia Tipical, muy buenos días. Hoy es domingo de Platicando con su servidor Carlos Alarraqui. ¿Y qué domingo tenemos? Empezamos el domingo con Platicando, nos está pagando la promesa mi querido amigo Aurelio Nuño, aquí viniendo para hablar de educación y de política. Encantado, que Carlos. Si alguien sabe y tiene bien claro el rollo eres tú. Muchas gracias por la invitación. Luego tenemos la marcha, sí, que no es marcha, es concentración. Así es. Pero con la buena noticia de que hay 100 ciudades en la República que se juntaron. Así es. Nunca se habían juntado 100. Así es. Y según la rumorología, va a estar repleto el Zócalo. Así es. Repleto, mucho más. Así es. Y luego el debate. Así es. Yo le llamo el día de Xochitl. Sin de duda arriba alguna. abajo. No. Sin duda alguna. ¿Tú cómo ves qué significa para los votantes switchers o indecisos nuestra marcha de hoy? Mira, yo creo que va a expresar lo que creo que es la esencia de esta elección, que es una elección entre libertad, poder vivir una vida libre en un país plenamente libre, o la sumisión, la obediencia y el control, que es el proyecto de Morena. Claro. Y el proyecto que encabeza Xóchitl con la coalición de los partidos del PRI, del PAN, del PRD y de muchísimos ciudadanos, lo que queremos y lo que aspiramos es poder vivir la vida que queremos vivir. Y eso que suena tan simple necesita instituciones para la libertad. Y la marcha precisamente es una expresión con toda fuerza de la libertad política, de la libertad de conciencia, de la aspiración a vivir libres. Y cuando esa cantidad de gente que llega por su propio pie, que llega en plena libertad, que llega en igualdad de condiciones, marchando libres e iguales por un país libre, plenamente libre, libre para todos, no solo para unos cuantos, es una fuerza que efectivamente será importantísimo para que quienes todavía tengan ciertas dudas puedan venirse al campo de la libertad y que puedan luchar junto con todos nosotros por la libertad y puedan ejercer su voto plenamente libres, lo que tú siempre has dicho, un voto que en un día, en unos segundos van a definir 6 años. Así es. Que sean por la libertad. Así es, 100%. Mira, yo tengo sensaciones, yo he ido obviamente a cada marcha o concentración y voy muy claro. O sea, hay que defender el INE, hay que defender la Suprema Corte de Justicia, etc. Hoy yo voy con una sensación de, primero voy a apoyar la libertad y la democracia a través de Xóchitl, pero en ese orden. Que no me toquen a mí ningún pinche dictador y me diga cómo vivir o cómo estudiar. De acuerdo. No voy. Entonces, voy más entusiasmado, y siempre voy súper entusiasmado, evidentemente, pero voy más entusiasmado que nunca a esta. Y demostrarle a toda la bola de habladores de Morena, piénsenle, cabroncitos, piénsenle. Pero en fin. No, igualmente, pero ¿sabes qué? Y lo que representa Xóchitl es una libertad muy amplia. Sí. Es una libertad efectivamente política, de que nadie nos diga cómo tenemos que vivir. Pero es también una libertad en donde tengamos los instrumentos
para vivir la vida que tengamos que vivir. Que nadie nos diga cómo la tenemos que vivir, pero que tengamos la capacidad de vivir la vida que queremos vivir. Y eso significa, Carlos, educación pública de calidad, salud pública de calidad, infraestructura de calidad, un medio ambiente sano. Entonces, Xóchitl representa cuidar la libertad de que nadie nos diga cómo tenemos que vivir, pero también el proyecto de país para que todos, sin excepción, particularmente quienes, los más marginados, tengan genuinamente los instrumentos para vivir la vida que quieren vivir. El otro proyecto, el proyecto de Morena, es un proyecto de dominación total, de obediencia, no solamente en términos de que políticamente acaben con los contrapesos, con el Estado de Derecho, que te quieran decir cómo debe ser tu vida, sino también pulverizan las instituciones que te permiten salir adelante. Ya no es populismo, ¿verdad? Y es más fuerte. Pues mira, yo creo que estamos en esa encrucijada. El populismo siempre tiene esta tendencia de pelear con la democracia liberal, porque no quiere instituciones, no quiere controles, no quiere contrapesos. Y en el caso de México, el populismo que hemos vivido con Morena es también un populismo que no quiere una educación de calidad, porque quiere controlar, que ha destruido los sistemas de salud. Es impresionante. Por eso vamos a ir a marchar, y por eso vamos a votar, y por eso la libertad en un sentido amplio es lo que está en juego el siguiente 2 de junio. Ahorita hablamos del debate. Sí, de acuerdo. A ver, yo quiero pedirte un favor. Sí, claro. Explícanos, porque somos Atípical es el canal de política para no políticos. Sí. Y nos trabamos muchas veces, la verdad. Y lo que han hecho es excelente, como te decía. Es increíble lo que has logrado, Carlos. A ver, ¿qué significa? Pero hablo a nivel neta. Sí. Y luego la segunda pregunta que te la hago desde ahorita también es, ¿por qué? Sí. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de que haya una dictadura? ¿Por qué no dejan que los niños tengan una educación al siglo XXI, que estemos empatados, que es imposible con Japón o Suecia o con el que quieras? ¿Por qué estos imbéciles quieren controlar la educación? ¿Para qué y por qué? Para controlar a las personas. Una persona con educación de calidad y con oportunidades es una persona a la cual no puedes controlar. No. En cambio, una persona en un mundo plenamente alfabetizado como el que vivimos hoy, que no puede entender un texto. Hoy, Carlos, de acuerdo a la prueba PISA, que es pero además de que somos el penúltimo lugar, ve lo grave de esto. Esta prueba es la que hace la OCDE, que es un organismo internacional, que es una prueba que hace a todos los niños de 15 años en muchísimos países del mundo, de todos los continentes, más de 60 países. Y miden los conocimientos y las habilidades y las capacidades que han desarrollado los jóvenes desde la primaria hasta la secundaria, en matemáticas, en ciencias y en su lengua materna. En nuestro caso es el español. Bueno, menos ahora en la prueba PISA, ya con los gobiernos de Morena, menos del 1% de los jóvenes de 15 años puede distinguir entre un hecho y una opinión después de leer un texto. No te creo. No entienden lo que están leyendo. ¿Hablas en serio? Sí, claro. ¿Y qué es lo que hizo este gobierno con su contrarreforma educativa? Transformar todo el proceso de alfabetización que nosotros en el gobierno anterior con la reforma educativa y el nuevo modelo habíamos actualizado, lo habíamos hecho siguiendo las investigaciones de punta, muchas de ellas hechas aquí en México, en la UNAM, sobre cómo es el proceso de alfabetización en español, y ellos lo echaron para atrás, regresaron a métodos de hace más de 50 años, que hoy están probados que no funcionan bien, y que además lo están haciendo mal. Son libros, además, que están llenos de hojas blancas. Explícame por qué. Simplemente les han Hablas literalmente libros con hojas blancas. El libro, los libros de español de primaria que ha hecho el gobierno de Morena tiene literalmente hojas blancas entre el texto. Supuestamente para que los niños tomen notas, pero los niños tienen cuadernos. Claro. Explícame eso. Claro, bueno, yo te doy un tip. Mientras nosotros hicimos más de 180 libros y materiales educativos, estoy hablando del gobierno anterior, del gobierno del presidente Peña, este gobierno ha hecho 90 y tantos, pero han gastado casi el doble. Nosotros
invertimos en libros de texto 3.500 millones de pesos, ellos llevan gastados 6.000 millones de pesos, con la mitad de libros, pero claro, con hojas blancas. O sea, Marx Arriaga ya es rico. Pues mira, eso yo no lo sé, Yo pero, sí lo sé. pero digamos, es un insulto. Pero lo peor de todo, y es a lo que regreso, es cómo han deteriorado el proceso de alfabetización. Y regresamos al punto que me preguntabas. En sociedades plenamente alfabetizadas, donde todo es por escrito, en donde la comunicación es fundamental, poder entender un texto, saber escribir bien, saber hablar en público, podernos comunicar, hacerlo con eficiencia. Bueno, todo eso que es fundamental para hoy lo están destruyendo. ¿Por qué? Por el control. Lo mismo las matemáticas. Tenemos un retroceso de 10 años. Las matemáticas estamos viviendo un cambio tecnológico extraordinario, el de la inteligencia artificial. Claro. Cada cambio tecnológico demanda habilidades cognitivas y socioemocionales para los empleos cada vez más profundas. El dominio del lenguaje es una de ellas, pero también el pensamiento matemático, el pensamiento científico, y todo eso lo han venido minando, lo han venido destruyendo con malos planes de estudio, con estos libros que son un retroceso total, y volviendo a controlar la vida profesional de los docentes para darles el control a los líderes sindicales para que puedan obligar a los maestros a movilizarse políticamente, ya sea electoralmente o ya sea en la protesta. Todo se resume, Carlos, al control. El control de los maestros, el control político de los maestros, y no permitir que los maestros tengan una vida profesional plena, autónoma, independiente, que en su amor por la educación tengan una carrera para poder profesionalizarse y enseñar a los niños. No, todo se trata de tener el control político. Y el problema de los planes de estudio y de la calidad educativa, lo mismo. La respuesta es el control, no una vida libre. Y termino con lo que empecé. Un niño, un joven que tiene una gran educación y tiene muchas oportunidades, no es controlable. Puede vivir una vida libre. Claro. Ese es el fondo del problema. Con Xóchitl vives una vida libre, con estos bestias, ¿no? Así es. Esa es la disyuntiva. Pensando en cómo iba a llevar la plática hoy, se me ocurrió algo bien fácil. Sí. ¿Dónde la dejaste? ¿Y dónde está ahora? La educación. Sí. Mira. O sea, ¿cómo tú, Enrique, cómo dejaron al país a nivel educación? Y hoy, ¿cuál es la historia? Pues mira, es un retroceso brutal, Carlos. Pero, brutal. ¿tú dónde la dejaste? Nada más para que tenga el público una comparación de lo que estamos... Te voy a decir. Sí. Primero, déjame ir rápido por los rubros más importantes. Sí, claro. Número 1, cobertura. Sí. Finalmente, pues el principio de todo es que los niños y los jóvenes puedan ir a una escuela. Claro. En preescolar, cuando llegamos, había una cobertura de 70%, la dejamos en 80%, 10 puntos de aumento. En primaria ya era universal, es decir, todos los niños podían tener acceso a una escuela. En primaria se mantuvo igual. En secundaria, Carlos, logramos finalmente que fuera universal. Es decir, estaba en 90% y logramos que fuera 100% la cobertura en secundaria. En bachillerato pasamos de 65% de cobertura a 85% de cobertura. Alto. 20 puntos. Alto. Más de 1 millón de jóvenes adicionales que pudieron ir al bachillerato. Y a nivel universidad pasamos del 30 al 38% con 1 millón más de estudiantes. Eso en cobertura. Hoy, por primera vez, en casi un siglo, Carlos, o en más de un siglo, por primera vez, desde 1921, que es cuando José Vasconcelos fundó la Secretaría de Educación Pública, desde entonces cada gobierno ha aumentado, aunque sea un poco, la cobertura educativa. Ha habido gobiernos que lo han hecho más, otros que lo han hecho menos. Este es el primer gobierno. Pero sí ha crecido. Este gobierno de Morena es el primero que, en lugar de crecer la cobertura, ha expulsado estudiantes de las escuelas. 1 millón los han sacado. Dejan de estar en las escuelas. A ver, dame un ejemplo, yo bachiller. Mira. ¿Cómo me corre? Sí, había un programa que tú conociste muy bien y todos los mexicanos conocemos muy bien, que empezó en el gobierno del presidente Zedillo y que se le dio continuidad en los gobiernos del PAN y del PRI, que tuvo distintos nombres,
empezó llamándose Oportunidades, luego fue Progresa, luego fue Prospera. Nuestro gobierno se llamaba Prospera. Bueno, ese programa a las familias más marginadas les daba un apoyo económico importante si sus hijos iban a la escuela. Y eso ayudaba a que las familias más marginadas tuvieran un ingreso adicional porque su hijo iba, realmente estudiaba y no tenía que trabajar, porque ese apoyo sustituía lo que el niño o el joven iba y trabajaba y ganaba en el mercado laboral. Bueno, eso lo quitó el gobierno de Morena, que presumen mucho los programas sociales, pero han destruido muchos programas sociales. Han creado otros que no necesariamente funcionan igual de bien. Bueno, este programa, Prospera, lo destruyeron, lo quitaron. Al quitarlo, muchos de los niños y de los jóvenes de las familias más marginadas tuvieron que salir a trabajar en lugar de estar en la escuela. ¡Qué hijos de puta! Esa es la principal razón, porque ellos le echan la culpa a la pandemia, Carlos. Pero si tú analizas los datos, el descenso en la matrícula en todos los niveles, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, empezó a descender antes de la pandemia. Efectivamente, la pandemia aceleró todavía más esto, pero esa es la razón de fondo. Y hoy, después de haber tenido los aumentos en cobertura que te expliqué, hoy tenemos por primera vez en la historia, en lugar de un aumento, un descenso en la cobertura. 1,5 millones. 1,5 millones, Carlos. 1,5 millones es la población de la ciudad de León, claro, que es una de las ciudades más prósperas de nuestro país. 1,5 millones de personas. Sí. 500,000 en preescolar, 625,000 en primaria, 250,000 en secundaria, 250,000 en bachillerato, menos. Entonces, ahí ya te doy una primera respuesta de dónde estábamos y dónde desafortunadamente estamos hoy. A ver, ok. Yo no creo lo de la pandemia. No lo creo porque la manejaron del culo, entonces... No, efectivamente empezó. Y además empezó antes. Sí, ok. Yo no entiendo, perdón. Si mi hijo mexicano finalmente tiene secundaria, sí, ¿por qué se la quitan? No, es que no lo entiendo. Es algo muy difícil de entender. En mi opinión, está totalmente ligado con este tema del control y con la incompetencia y con esta obsesión de destruir todo lo que se hizo en el pasado. Y entonces acabar con Prospera y Oportunidades. ¿Por qué? Porque era un programa que además no funcionaba de manera clientelar, es decir, no lo podían controlar. No. Y no podían controlar a la gente que tenía ese programa, porque ese programa era un derecho y funcionaba como un derecho. Y entonces los padres de familia, las madres de familia, los niños, los jóvenes, todos sabían que si asistían a la escuela tenían derecho a recibir ese ingreso. Y ese ingreso apoyaba el gasto familiar y en lugar de trabajar podían estar en la escuela. Pero no los podían controlar. Imagínate. Nadie les podía decir por quién votar, porque además sabían, claro, que era un derecho. Y si alguien iba y les decía, oye, tienes que... Pues no, ahí está el problema. No lo controlaban. Entonces tuvieron que crear otros programas sociales en donde sí generan un control político. Y no les importó destruir la educación, no les importó que al quitar este programa, al quitar este apoyo, al quitar este derecho, muchos de las niñas y de los niños y de los jóvenes más marginados de nuestro país tuvieran que salir de la escuela. No les importó, porque lo que les importa es el control. No les importa la persona, no les importa la persona con un nombre propio, que desarrolle al máximo y al pleno sus capacidades humanas. Eso no les importa, que sea libre. Es más, no solamente no les importa, les preocupa, porque una persona libre no la puedes controlar y su obsesión es el control. Ahí está el problema. Entonces, fíjate, ahí estábamos, así estamos ahora. Segundo. Pausa. Sí. No te lo deseo ni nunca, pero imagínate que te llamas Andrés Manuel López Obrador, ya acabó el sexenio. Yo soy tu cojín. Te hago la siguiente pregunta, sí, que nadie nos oiga. Oye, Andrés, ¿por qué chingados destruiste el nivel educativo de este país? ¿Cuál sería su respuesta? Pues no lo sé, Carlos. Neta. No lo sé. No lo sé. Estoy loco, era una mierda, la mejoré, la dejé como en Harvard y como Dinamarca. No, ¿qué respuesta puedes decir? Mira, no lo sé, pero lo que sí sé es que en estos temas que son tan importantes,
fundamentales, el juicio de la historia suele ser muy severo. Sí. Sí, los hechos son los hechos. Porque además, es decir, la educación es el elemento central para desarrollar las capacidades humanas. Es central para la igualdad. Es central para la libertad. Es central para el mundo que nos tocó vivir, para este mundo que hablábamos hace un momento de tecnología, alfabetizado. Es decir, en gran medida, no solo la libertad individual, la libertad del país pasa por una educación de calidad. Y lo que han hecho, lo vamos a pagar, lo vamos a pagar todo, lo van a pagar los niños, las niñas, los jóvenes, las familias, lo vamos a pagar todos los mexicanos. En un mundo globalizado. Y en donde la tecnología se vuelve tan importante. Entonces, la libertad individual depende de la educación, pero también la libertad del país, Carlos. La soberanía del país, que es muy importante, pero la soberanía del país depende centralmente de la capacidad de cada mexicana y de cada mexicano. Depende de nuestros conocimientos, de nuestras habilidades, de nuestra capacidad de definir el futuro del país, de saber adaptar la tecnología, de desarrollar nuestra propia tecnología. Lo que nos espera con esta educación es un neocolonialismo tecnológico. Depender, es una palabra terrible, pero es lo que ellos quieren, depender de alguien más, depender de otra nación, depender de otro país, depender de tecnología que no desarrollamos aquí. Ahí es donde estamos perdiendo la soberanía, sí. No en Pemex mal funcionando, no. Que es donde han tirado el dinero. La reducción del presupuesto en educación y salud se ha ido a subsidiar el mal funcionamiento de Pemex. Explícame eso. No. El dinero tendría que estar en educación y en salud. Nada más. Ahí está el desarrollo de las capacidades. Ahí está. La libertad de cada quien y del país. La educación no se discute, no se toca. Entonces, tratas de mejorarla siempre. Siempre. A ver, ¿qué está pasando en Japón? Oye, fíjate, Aurelio, ¿qué está pasando? Ahí voy. ¿Cómo lo podemos traer absolutamente, a México? Claro. Absolutamente, y que fue parte de lo que hicimos. Claro. En el cambio vimos qué funcionaba en otros lugares, cómo se podía adaptar a México, cuáles eran las fortalezas de México. Pero fíjate, hablábamos de cobertura. Recupero lo que me habías preguntado. Las escuelas, Carlos. Igual, fíjate, en el gobierno del presidente Zedillo se inició un programa que en ese momento era muy chiquito, que eran escuelas de tiempo completo. Sí. Las escuelas de tiempo completo son escuelas de primaria, en donde la jornada dura entre 6 u 8 horas, porque en las escuelas normales dura tan solo 4 horas. Entonces duplica el horario. Y segundo, se dan desayunos y comidas nutritivas y calientes. Esas escuelas de tiempo completo eran una institución de la libertad. En primer lugar, como lo veían las madres y los padres de familia que tenían a sus hijos en escuelas de tiempo completo, las niñas y los niños aprendían mucho más. Y lo sabían y lo notaban. Yo hablé con muchísimas madres y padres de familia y les encantaban las escuelas de tiempo completo. En primer lugar, porque veían cómo sus hijos aprendían más, claro. Iban mejor en la escuela, claro. Y además iban muy contentos. Segundo, era una institución de libertad porque apoyaba el gasto familiar. Además del programa de Prospera, si los niños podían desayunar y comer en la escuela de manera nutritiva, apoyaban el gasto familiar. Y tercero, era una institución de libertad porque permitía a los papás y particularmente a las mamás poder trabajar, porque duraba 8 horas, lo mismo que una jornada laboral, les daba más libertad para ellos poder desarrollar su propia carrera profesional. Bueno, esas escuelas de tiempo completo, Carlos, nosotros las triplicamos. Hicimos una inversión de más de 10,000 millones de pesos. Pasamos de 7,000 escuelas de tiempo completo a 25,000 escuelas de tiempo completo. ¡Wow! En toda la República. En todo el país. Generalmente en áreas rurales, ¿no? 2/3 partes de las escuelas estaban en las zonas más marginadas e indígenas del país, donde más se necesita. Sí. Bueno, hoy están destruidas, desaparecidas, quedan 0. ¿De cuántas? 0. De 25,000 escuelas de tiempo completo que apoyaban a más de 3 millones de niñas y niños, los más marginados del país, en zonas indígenas, donde se demostraba que estaban aprendiendo más y que ayudaba, como te decía, al gasto familiar
y a la profesionalización de las mamás y de los papás que pudieran hacer su vida laboral. Y por eso yo les llamaba, son escuelas libertad. Claro. Hoy, claro. 0, destruidas. Es que, te juro, ya no sé cómo demostrarle al público, sobre todo al indeciso, la familia típica le está con nosotros, de que Morena es una mierda. No saben gobernar, son una pinche bola de ineptos, tranzas y ratas. Sobre todo ineptos, verdaderamente ineptos y pendejos. Ok. ¿Qué le ven a estos idiotas cuando sabían antes de 5 años o hace 6 años que habían escuelas de tiempo completo? O sea, ¿qué tanta duda le metes a las gentes para comparar a una basura como es Morena con como alguien como el PRI o el PAN? Porque tú dijiste, empezó Zedillo, la siguió Fox, Calderón y Enrique. Así es. No es, ay, pinche panista, pinche princesa. No. La educación es primero, adelante. Así es. O sea, cuando las cosas funcionan hay que darles continuidad. ¿Qué más les tengo que demostrar, carajo? Son unos pendejos, ineptos, caray. Es que... Y mira, para que sigamos. Entonces, la cobertura. Se había aumentado, disminuye. Escuelas de tiempo completo se habían aumentado, las desaparecen. Planes y programas de estudio. Violando el artículo 3 de la Constitución, en una reforma extraordinaria que hizo don Jaime Torres Bodet. ¿Cómo no? La primera vez que fue secretario de Educación en tiempos del gobierno del presidente Ávila Camacho. En 1946 se modifica el artículo 3 de la Constitución y una de las modificaciones más importantes es que se dice que la educación tiene que estar basada en el progreso y en el conocimiento científico. Fíjate. Bueno, los planes de estudio, el modelo educativo que hizo Morena, rebaja a la ciencia a algo que no es fundamental y importante en los nuevos planes y programas de estudio. Como te explicaba hace un momento, Ciencia y tecnología. Destruyen el proceso de alfabetización que se había reconstruido, que es tan importante porque el lenguaje es lo número uno. Lo primero que tienes que aprender y aprender bien en una escuela es el lenguaje. Poder entender un texto, saberte expresar, saber escribir, es la base y es la llave que te va a abrir el resto de los conocimientos. Bueno, destruido, regresado a lo que se hacía hace 50 años y mal hecho. Matemáticas. Déjame ponerte un ejemplo que es denigrante. En los libros de texto de primaria había en promedio, antes, en los libros que nosotros hicimos, 150 lecciones de matemáticas al año escolar. 150 lecciones que te enseñaban distintos conceptos matemáticos, distintas formas de pensar, operaciones, resolver problemas, etc. ¿Sabes cuántos hay hoy, Carlos? No. 15 por año, 10 veces menos. Es decir, hoy, lo que antes aprendía un niño en un mes, se aprende en todo un año escolar. Explícame eso. Matemáticas. Y ya no te estoy hablando de lo que han documentado los expertos en educación y matemáticas de nuestras grandes instituciones como la UNAM, como el Politécnico, el CINVESTAB. Los grandes expertos, que además los tenemos en México, no los tenemos que ir a buscar a ningún otro lugar del mundo. Científicos de primer nivel, por cierto, muchos de ellos nos apoyaron y nos ayudaron en la formación del anterior modelo educativo y los anteriores libros. Pero tú ves los análisis de los errores garrafales en el contenido de las matemáticas, al igual que en el proceso de alfabetización. Sí, la cantidad. Y es terrible. Sí. Pero ya me estoy metiendo al siguiente paso. Pero la disminución en los contenidos, Carlos, 1/10 parte de 150 lecciones al año a 15. Y encima esas 15 mal hechas. Benito Juárez creo que nació, según los libros de historia, el 18 de junio de 1418, algo así, digo. Sí, y además... Algo idiota, que ni siquiera pusieron 21 de marzo. Y además de esos errores, en historia, por ejemplo, quitaron los programas de estudio que habíamos hecho con el modelo anterior, que buscaban que los niños y las niñas tuvieran un proceso de razonamiento histórico, basado en hechos,
en elementos empíricos, en poder conocer la historia y reconstruir la historia de la mejor manera posible. Hoy es propaganda. Hoy la historia que está en los libros es propaganda, no es una historia que busca realmente conocer datos y aprender a razonar sobre de dónde venimos, que es lo más importante de la historia. No, aquí es propaganda. Entonces, bueno, coberturas, escuelas, planes y programas de estudio destruidos. Y lo más importante, las maestras y los maestros. Porque como tú y como yo y como todo mundo sabemos, lo más importante en la educación son las maestras y los maestros. Todos hemos tenido una maestra o un maestro que nos ha cambiado la vida. Pero además, si hay algo que genera consenso en el mundo científico, en el mundo de la economía de la educación, es un consenso total por la cantidad de evidencia que hay, es que lo más importante en el proceso educativo son los docentes. Si hay buenos docentes, las niñas y los niños aprenden. Sí. Bueno, en México había un problema. Los líderes sindicales habían capturado la educación y habían capturado la vida profesional de las maestras y de los maestros. Controlaban sus ingresos, vendían y heredaban las plazas, controlaban sus promociones, controlaban los cambios de escuela y a cambio de eso les pedían que se movilizaran electoralmente o para la protesta. Pongo un ejemplo concreto de lo que pasaba en Oaxaca. Tú siempre, y siempre te lo voy a agradecer, yo hoy lo hago en público, fuiste un defensor siempre de la reforma educativa. 100%. Siempre lo dijiste, lo escribiste, hiciste una defensa que siempre te voy a agradecer. No, yo no soy yo soy uno más. Gracias, Aurelio. Cuando la defendíamos, creo que nos habíamos saludado un par de veces y ya no nos conocíamos. Tú la defendías con una gran convicción, pero te lo quiero reconocer porque lo hiciste. ¿Sabes qué? Los que tuvimos suerte de que nos hayan educado bien a secas, o sea, no te digo, yo no soy Harvard ni de la esquina de Harvard, pero soy niño ibero, terminé la carrera de comunicaciones. Puta, lo importante que es una educación, carajo. Así es. Comparas cuando yo era chiquito Corea, ¿no? Claro. Es decir, Corea no sabía nada de nada y le metieron a la educación. Destruyen Japón, empiezan por la educación. Todos los países normales desarrollados empiezan con la educación. Así es. Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, ni siquiera opinan. Es la educación. Se acabó la conversación, no hay mucho. Así es. Entonces, ¿cómo no la vas a apoyar? Y ahí es donde viene este tema. Te decía, porque tú, me acordé ahorita todos los artículos, las cartas que escribiste defendiendo la reforma y particularmente señalando este problema, el de los líderes sindicales. En Oaxaca, la sección 22 tenía un acuerdo por escrito, además estaba por escrito, Carlos, en donde decían, todos los maestros, fíjate el control que tenían y cómo eran la autoridad, por eso se hablaba de recuperar la rectoría del Estado. Decían, todos los maestros que aspiren a una promoción o a una recontratación tienen que tener mínimo 80% de asistencia. Me acuerdo. No a sus clases, 80% de asistencia a las marchas de la coordinadora. Eso es coaccionar a los maestros, eso es impedir su desarrollo profesional, eso es impedir que puedan estar haciendo lo que deben de hacer, que es estar dando clases con las niñas y con los niños, desplegando su amor por la educación, su profesionalización, su capacitación. Tú no lo dices, pero yo sí digo el CENTE. Basura de mierda. Por supuesto, ¿no? También, y lo que hicimos fue poner orden, quitar el control de los líderes sindicales, crear un servicio profesional de carrera para los docentes y que entraran los mejores a través de evaluaciones muy estrictas, que se promovieran los mejores, que ganaran más los mejores. Y eso por regresarles el control a los líderes sindicales y que les ayuden a la movilización. Ya se había logrado y te acuerdas, fue muy conflictivo porque obviamente los líderes sindicales no querían soltar ese control porque era parte fundamental de su poder político y económico. Y bueno, otra vez, por el control, acaban con eso, Carlos, y les regresan a los líderes sindicales el control de la vida de los docentes. Una vez más, poder
no libertad. Un pendejo presidente que acaba la universidad en 14 años, porque se nos olvida, pero ese señor que termina una carrera en 14 años es el que decide regresarle la educación a los vándalos del sindicato. Entonces, ¿tiene sentido? Tú dime, Carlos. Entonces, fíjate, traemos, después de haber avanzado avanzado mucho en cobertura, hoy tenemos menos cobertura. Después de haber avanzado en escuelas de tiempo completo, hoy no tenemos escuelas de tiempo completo. Después de haber avanzado en planes, programas y modelos educativos de avanzada para el siglo XXI, hoy tenemos un retroceso brutal como el que ya describimos. Después de haber avanzado en liberar a los docentes del yugo, del control de los líderes sindicales y que se pudieran profesionalizar, hoy regresamos a ello. Y en contra de la evidencia, Carlos, había evidencia contundente de cómo funcionaban las escuelas de tiempo completo. Los docentes seleccionados por el método de concurso, por mérito, por estas evaluaciones, eran mucho mejores docentes y los niños aprendían mucho más matemáticas y español que con los docentes que controlaba el sindicato o cuando los controlaba el sindicato. Y eso que te estoy diciendo, no lo digo yo, está publicado en artículos académicos, journals, en Estados Unidos y en Europa, con evidencia de científicos, de gente que hace economía de la educación, en donde están mostrando que efectivamente se había mejorado. Y aún así decidieron destruirlo, Carlos. Ese es el balance. Así estábamos y de ese tamaño ha sido el retroceso. En lo más importante que puede tener un país, que es la educación. Tú lo acabas de decir. ¿Por qué hoy Japón es lo que es? Claro. ¿Por qué Corea es hoy lo que es? Por la educación. Por la educación. Por la educación y por la educación. ¿Por qué China ha crecido como ha crecido? Por la educación. China es el número uno en las pruebas. India tiene una parte muy buena y una parte muy mala, pero sufren y están buscando cómo reformarlo. Pero por lo menos todos los indios que tienen posibilidad de ir a Estados Unidos o Inglaterra se van a estudiar y mejorar. O sea, la cantidad de extranjeros que están estudiando en universidades gringas, pues no es por gratis, Aurelio, es porque quieren aprender más. Bueno, es que es el eje, o sea, la prioridad número uno para el país tendría que ser la educación, la prioridad para que cada quien pueda vivir libre, la prioridad para que México sea un país en su conjunto totalmente libre, que no dependamos de la tecnología de nadie más, que podamos ser un país vibrante, que podamos ser un país que toda la grandeza que tiene la pueda llevar a su máximo esplendor. Y en lugar de trabajar en ello, todo va para atrás. ¿Y sabes por qué? Por el control. Yo lo decía, aquí hay dos proyectos de país y dos proyectos educativos. Educar para la libertad y la innovación y la creatividad. Gran definición. O educar para la obediencia, para el control y la sumisión. Y ese es, como tú lo dices, en un día, en unos cuantos minutos vamos a decidirlo por 6 años así. ¿Qué queremos? Que nuestras niñas y nuestros niños y nuestros jóvenes tengan una educación para que los puedan controlar, para la sumisión, para la mediocridad, ¿o queremos una educación de calidad integral para la vida libre? A ver, agrega la vida libre, porque hay realidades, son hechos. Así es. A ver, México tiene el grupo de socios más importantes del mundo. Nuestro Tratado de Libre Comercio, por mucho, es el tratado más grande del mundo. México ya es el primer socio y el primer exportador de materia prima para Estados Unidos. El primero. Ok. ¿Qué significa la sociedad que estamos teniendo con Canadá y Estados Unidos? Ellos venden, ellos hacen mucho aprendizaje, nosotros construimos. ¿Qué se quejan nuestros socios? Cabrones, pues necesito que aprendan. No hay técnicos preparados para automotriz. No hay áreas para aeronáutica, porque en Aguascalientes, en Querétaro ya hay para construir aviones y demás. No tengo gente y quiero utilizar a los mexicanos porque, uno, son mis socios, 2, están a un pasito de la frontera y porque 3, trabajan muy rápido y efectivo. Así es. ¿Dónde está la pinche lupa para
pensar otra cosa. Mira, vamos a tener una oportunidad. No. O sea, sus hijos se están perdiendo la oportunidad de progresar, porque espérense, ese es el capítulo 1. En menos de 15 años va a ser Estados Unidos, Canadá y México como Europa. Vamos a entrar y salir como Pedro por nuestras casas. Y un gringo o un canadiense va a venir a ocupar el lugar que su hijo le cedió porque no sabe, porque no aprendió. Sí, y cuando tenemos una oportunidad gigantesca. Nada más un ejemplo que ahorita suena mucho por la importancia que tiene. Toda la industria de semiconductores y de microchips, que es fundamental para la inteligencia artificial, claro. Porque son los que permiten la capacidad de cómputo. La inteligencia artificial necesita una capacidad de cómputo brutal para poder funcionar. Bueno, la mayoría se hacen en Taiwán. Y hay una relocalización a Estados Unidos por dos motivos. Porque en Taiwán tiembla y porque están, China está al acecho. Y controlar esa producción es fundamental y vital. Bueno, se están yendo sobre todo al estado de Arizona. Y están empezando a tener muchos problemas porque la forma, la cultura laboral o las prácticas, las costumbres laborales son muy distintas. Bueno, es una industria que requiere de sofisticación cada vez más profunda. Necesita ingenieros que estén especializados en semiconductores y en microchips, gente muy calificada. Si tenemos eso en México, se puede detonar parte de la cadena de producción de uno de los elementos más valiosos de la tecnología, con empleos bien pagados y con tecnología que México puede empezar a conocer y a empezar a desarrollar propia. Mucha razón. Pero eso se empieza con una educación de calidad y con tener esa visión. Hoy lo tenemos aquí, así, está a nuestro alcance por primera vez por razones geopolíticas que podemos aprovechar si logramos que nuestras niñas y nuestros niños tuvieran una educación de calidad y además una estrategia para eso. Bueno, esa vida libre y esa vida de progreso, esa vida de tecnología, esa vida que puede ser parte central de México y que México sea una potencia libre, es parte de lo que vamos a definir el 2 de junio. Y Xóchitl y la Alianza son quienes representan esa oportunidad de vivir ese México libre, ese México vibrante, ese México que ve al futuro, ese México que puede ser una potencia extraordinaria, un país mucho más justo, pero además que tenga una presencia extraordinaria en el mundo. Titina, seguro no, porque además ya lo dijo. Yo voy si gano, voy a gobernar la continuidad de Andrés Manuel. Pues ya... No, eso está muy claro. ¿De qué quieres hablar? Es seguir por el camino de la obediencia, del control, de la sumisión y de desaprovechar estas oportunidades. Así es. Porque México no se mueve de lugar. México sigue siendo vecino de los gringos, a pesar de Andrés Manuel y Titina. No cuentan ellos, son idiotas, no existen. Lo que existe es su familia. Lo que existe es el futuro de sus hijos. Va a haber un gran futuro si sus hijos estudian en libertad. Así es, absolutamente. Si logramos eso, México se va a convertir en un país, pues, en el gran país del siglo XXI. Yo lo decía, el siglo XXI es y debe ser el siglo de México. ¿Por qué? Porque tenemos las condiciones demográficas, las condiciones geopolíticas, porque tenemos una historia... milenaria, como muy pocos países en el mundo. Tienes razón. Muy pocos. Tienes razón. Entonces, porque finalmente logramos vivir plenamente en una democracia. Entonces, si poníamos todo eso en la balanza, de manera conjunta, pero haciendo las reformas que teníamos que hacer, y creamos esas instituciones de la libertad, que son instituciones como las escuelas de tiempo completo, como el servicio profesional docente de los maestros, como una salud de calidad. Todas esas son las instituciones de la libertad, el equilibrio de poder, el INE. Si logramos eso, Carlos, estamos llamados a ser la gran potencia del siglo XXI, el gran país libre del siglo XXI. Así lo decía, así íbamos en las escuelas y todo el mundo se entusiasmaba porque todos sabemos el potencial que tenemos los mexicanos. Aurelio, es cierto. O sea, al acabar el siglo XX...
yo me acuerdo, ni dónde lo leí, pero fue en Estados Unidos, algo de Estados Unidos. Sí. Predecían el siglo XXI dónde iban a ser los mejores países de desarrollo económico e intelectual en el mundo. ¿Cuál era el primer país? Pues mira, estaban por supuesto los asiáticos, que ya venían muy fuerte, pero tenías México. Según ese artículo que yo leí, país número 1, México. No. Puta, aplaudes, dices, qué buen futuro para mis hijos. Claro. Bendito sea Dios, yo soy mexicano, viva México, qué chingón, bla, bla, bla. Sí, pero hay que hacerlo. Y ahora hemos tenido el peor retroceso. El peor. Entonces, ya nos tenemos que ir, pero yo quisiera, Aurelio, yo ya me cansé. Digo, lo voy a seguir diciendo de aquí a la elección. Depende de ustedes, el futuro de sus hijos. Los míos, pues ya tienen 45 años y 46 ya. Están desarrollados, tienen sus carreras, pero... Y los suyos que van en prepa, los suyos que van en secundaria, van a querer que vivan en libertad. Libertad, no mamen. O con una pinche dictadora como Titina. ¿Ves? No, esa es la esencia. Absolutamente. ¿No? Y tenemos unos cuantos días para reflexionar por los 5 minutos más importantes y que definirán los siguientes 6 años. Ojo, sí. Bueno, esta semana, de hecho este domingo, hoy, arrancamos ya con un anuncio que yo hice de reflexión de voto, que ya vio Aurelio, y es el concepto de, en un día votas por 6 años o más. Cuando digo más es por dictadura, ¿eh? Así es. Depende, a ver, allá ustedes. ¿No me creen? Chingón. En Atypical se los advertimos y como todo está grabado, teachers, se los dijimos. Así es. ¿No? Aurelio, da un recado porque ahorita hay debate en la noche. Así es. Maneja tu visión, porque has estado tú conmigo metido en este rollo de debates y demás. Así es. Sabemos que Titina va a poner su cara de caca. No va a cambiar. Es la que le conviene, es la que menos golpeada. Sabemos que tiene 2 temas que no puede contestar. Democracia, que es lo que estamos hablando, y seguridad. Ya se chingó. O sea, el debate de hoy en la noche ya lo perdió. ¿Qué visualizas como actuación de Titina? Porque Xochitl sabemos que va a ir con todo, va a ir al knockout. No le queda otra. Pero, ¿qué visualizas de este debate? Pues mira, ¿qué esperanza tienes? No, bueno, yo tengo una enorme esperanza en que Xochitl demostrará que es una mujer libre, con una extraordinaria visión de cómo reconstruir esas instituciones de libertad, de cómo aprovechar esto de lo que estábamos hablando y estar abierto al mundo para hacer de México una gran potencia. Porque además es su historia. Claro. Si alguien puede es cierto, platicarnos la historia de cómo la educación te cambia la vida, de cómo la educación te puede llevar, como decía Marx, el verdadero Marx, el Marx que era un pensador de la libertad. Claro, claro. En el tercer volumen del Capital, en la parte más bonita de Marx, en el Marx utópico, nos dice hay que pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad. Bueno, si alguien ha tenido el gran esfuerzo, el gran mérito de que gracias a la educación y a su esfuerzo pasó del reino de la necesidad al reino de la libertad, es Xochitl. Claro. Ella sabe esto, ella lo ha vivido, ella lo conoce, ella sabe la fuerza de la educación, la fuerza de las instituciones libres, y estoy seguro que va a tener esa elocuencia, esa fuerza, esa convicción para demostrárnoslo a todos en el debate y que todos los que sigan indecisos puedan estar con ella. Y del otro lado veo lo mismo. Veo el reflejo y la expresión de la sumisión, de vivir a la sombra del caudillo.
Eso es lo que yo he visto en esos debates. Yo coincido. Una mujer libre frente a alguien que no lo es. Sí, yo veo un complejo de superioridad de Titina falso que quiere vender de que ya ganó. Cuando ella sabe mejor que nadie ni de broma, ¿no? No, bueno, eso, fíjate, te voy a decir cómo se refleja, Carlos. Fíjate cómo hay veces que el lenguaje de manera involuntaria nos refleja este tema otra vez entre la libertad, el control y la sumisión. Cuando la candidata de Morena dice, la elección es un trámite, además de que sabemos que es falso, pero fíjate la concepción, o sea, cómo refleja que no hay una concepción de libertad, Carlos. No hay acto de libertad y de igualdad. No hay acto republicano más importante que el día de la elección. Claro. Es cuando la ciudadanía, cuando el pueblo de México, el verdadero pueblo de México, en libertad y en igualdad, va y vota. Cuando tú dices que eso es un trámite, estás menospreciando uno de los mayores actos de libertad republicana que puede existir en una nación. Lo refleja de cuerpo entero. Imagínate denigrar el momento más importante cívico, otra vez, de libertad que puede tener un país, y dices, eso es un trámite. Bueno, por eso van a perder. Exactamente por tener esa visión, esa mentalidad, esa soberbia, despreciar la libertad, despreciar la vida republicana, por eso van a perder. Yo estoy seguro que sí. Nos vemos pronto aquí. Encantado, como siempre, gracias, mi querido Javier, Carlos. Muy bien. Gracias. Te agradezco mucho. Aurelio, muchas gracias. Gracias. Al contrario, a ti, mi querido pronto. Carlos. Encantado. Familia Típica, sigan disfrutando el domingo. Acuérdense que pasamos en vivo el debate. La marcha en vivo. Ahorita ya nos vamos corriendo a la marcha. Disfruten de la programación de Atípica. Traten de ir a la marcha, sería fantástico para callarle el hocico a ya saben quién en toda la República. Y va a ser un gran domingo y va a ser el inicio de la semana más chingón porque es el declive de Morena. Gracias a todos. Gracias, Buena Carlos. semana a todos ustedes. Familia Atypical, muy buenos días. La carta que he escrito este jueves para Atypical TV se la dirigí a nuestra querida amiga y compañera Lili Telles. Y como cada jueves les recuerdo, me hagan el gran favor de viralizar este video entre sus amigos y conocidos. Mil gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a Lili Telles y entre paréntesis, el INE y el Tribunal Electoral ya se vendieron. Estimada Lili querida, fíjate que la semana pasada Javier Lozano y yo entrevistamos en Desayunando a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el extraordinario y último gobernador honesto en Tamaulipas. La razón de la entrevista se debió a que Javier y yo quisimos escuchar de voz propia de Paco los motivos por los cuales el INE y el Tribunal Electoral no le habían permitido ser candidato a diputado federal. 1 hora con 45 minutos después de que Desayunando terminó, lo logramos entender. ¿Estás sentada? Ahí te va. Pues resulta que a pesar de que sus 2 demandas en contra ya habían sido conmutadas por los tribunales judiciales, los corruptos del INE y del Tribunal Electoral no le permitieron registrarse, argumentando que tenía antecedentes penales. ¿Cuáles antecedentes penales si la Corte ya los eliminó?, les contestó Francisco Javier. Después vino la apelación que Paco presentó. En esta apelación, Paco ya no tenía ningún antecedente, ninguno. Pues a pesar de estar 100% limpio, sigue sentada. 10 de los 11 consejeros del INE, obedeciendo las órdenes del gran Cacagrande y no de la ley, reculan y le niegan por sus pistolas la autorización de registrarse como candidato. No conforme con esto,
los corruptos miembros del Tribunal Electoral, sin ningún argumento jurídico, sin ninguna razón y sin ningún motivo, también batearon a Paco. Lili, muy pocas veces me he enojado como en ese programa. Mi conclusión después de escuchar a Paco en Atypical fue la siguiente: que los corruptos y cobardes de los 10 consejeros del INE y los miembros del tribunal son una bola de vendepatrias como nunca en mi vida he visto desde los gobiernos de Echeverría y López Portillo. Concluí que estas basuras corruptas ya se entregaron al presidente más tramposo y mentiroso de la historia. Y para que no haya dudas, ¿cómo me explicas en 16 semanas de campaña estas porquerías de consejeros no hayan cancelado las mañaneras de Andrés? ¿O cómo es posible que estos inútiles del INE ni siquiera lo hayan sancionado por hacerle propaganda cada mañana a Titina? ¿Y cómo es posible que por presión de 3 animales allá en Hermosillo, el INE se haya doblado y te hayan prohibido salir al aire con Ciro para informar durante una hora a la semana? Y si no, mi querida Lili, ¿cómo te explicas que estos corruptos se hayan tardado 3 semanas en recibir a nuestra futura presidenta de México, Xóchitl Gálvez? ¿Y cómo me explicas que estos corruptos de consejeros del INE le juraron y perjuraron a Xóchitl que el anuncio donde le decían al pueblo que nadie les iba a quitar sus programas sociales iba a salir ese lunes, o sea, 2 días después de esa reunión? Y que a 2 semanas de que se acaben las campañas y a 3 semanas de esa promesa de estos mentirosos no los hayan transmitido ni lo transmitirán, aunque sea un poquito. Lili, está muy claro este rollo. El INE y el Tribunal Electoral ya se vendieron. En esta elección, nosotros, la oposición, no contaremos con estos organismos corruptos. La única solución que tenemos es que todos los mexicanos salgamos a votar. Perdón, no hay más opciones. Al final de cuentas, con nuestro voto, nosotros mandamos. Mientras tanto, mi querida Lili, tienes todos los días las puertas abiertas en Atypical. Fue tu casa y ahora y siempre lo será. Te invito todos los días a hacerte una entrevista. Te ofrezco hacerte 6 entrevistas de 15 minutos cada una en Atypical y subirlas a nuestras redes a partir del 28 de mayo. Ya lo chequé con nuestros abogados. Es 100% legal. También te invito este domingo a que comentes con nosotros el debate y el postdebate. También, si quieres, te entrevisto todos los días a cualquier hora. Como tú quieras, Lili, aquí estamos. No nos vamos a dejar. Familia Atypical, esta es la carta de este jueves. Tengan un lindo fin de semana. Los veo en la marcha el domingo. Y prepárense porque esto no se va a poner bueno. Se va a poner más feo. Buenos días.